Eh, Está con cámara abierta, ¿no, ingeniero? Sí, 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 sí. Ah, ya, ya, ya. Muy buenas tardes. Van a disculpar la demora. Se ha puesto un poco, a veces a la a la última hora aparecen los previstos. Bueno, mi nombre es Lency Susana Pinedo, soy logopeda. Em, Actualmente trabajo en el Ministerio de Salud, también en la parte de asistencial de rehabilitación, ¿ya? Soy terapeuta del lenguaje, logopedia y algunos conocidos como fonoaudiología, ¿no? Entonces, la otra, por favor. Ya. Bueno, bienvenidos al módulo, ¿no? De fonoaudiología y logopedia. En los contenidos del diplomado en fonoaudiología se va a dar los fundamentos de la fonoaudiología como disciplina científica. En el segundo módulo vamos a tener trastornos de la fonoaudiología. En el tercer módulo, los principios de la rehabilitación y terapias, ¿no? En evaluaciones también vamos a tener en el último módulo todo lo que es evaluaciones, diagnósticos y prevención de trastornos de comunicación. Entonces, estos 4 módulos se va a llevar en todo lo que es el diplomado de fonoaudiología, ¿no? Bueno, en nuestro primer módulo, pasamos a la otra, por favor. ¿Ya? En nuestro primer módulo de los fundamentos de la fonoaudiología como disciplina científica, tenemos 4 clases, ¿no? Este fin de semana y la próxima, y ya desde el 21 al 27 de abril se va a hacer todo lo que es asincrónica, ¿no? Ya. Entonces vamos a empezar con la clase viendo sobre el otro, por favor, ingeniero. Ya. En el primer módulo vamos a ver, digamos, la definición, ¿no? En cuanto a la fonoaudiología y la logopedia, en donde están un poco la diferencia, ¿no? De estos dos términos, ¿no? La fonoaudiología se va a encargar clínicamente de evaluar, diagnosticar, promocionar, prevenir los trastornos del lenguaje del habla, de la declusión, de la voz, de la audición en todas las personas de todas las edades, ¿no? Y en la logopedia se va a encargar de la rehabilitación, tratamiento, compensación del lenguaje, más dinámica y del continuo desarrollo de los rasgos de investigación, diagnóstico, tratamiento, prevención de las patologías y trastornos de la comunicación del lenguaje de habla y voz. Audición siempre y cuando sean funcional, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Si ustedes ven las terminologías, en la primera ya dice uno es clínicamente y la otra de rehabilitación, ¿no? Los dos se van a encargar de evaluar, de diagnosticar, ¿no? De prevenir, ¿no? Todo esto lo que es en las patologías del lenguaje, ¿no? Siendo que es de habla, deglución, voz y audición, ¿no? Entonces, clínicamente se va a ver algunos transcristomizados, se puede ver un poquito más sobre las personas que realmente se internan, ¿no? Y después de la internación post-operatorio de algunas patologías del lenguaje que podemos encontrar, se va a hacer el cargo la rehabilitación, ¿no? Entonces, hay estas dos definiciones, ¿no? Que vamos a ir viendo más adelante sobre ¿cómo se llama? Sobre en qué países se maneja esto y cómo lo manejan, ¿ya? La logopedia aborda el lenguaje, habla y audición en la rehabilitación, mientras, como he dicho, la foneología se registra las enfermedades, ¿no? Que las enfermedades directamente van siendo con cáncer, siendo que, digamos, tienen un ABC, un parálisis cerebral, que tengan que entubar, que tengan que poner sondas y todo esto. Entonces, un poquito más, la fonoaudiología se va a hacer cargo de esto, ¿no?
Y la logopedia va a ser, digamos, el recibimiento de todo lo que hace la fonoaudiología para continuar y para seguir con una vida normal independiente, ¿ya? La otrita, por favor. Ya. Vamos a ir con los conceptos básicos de la fonoaudiología y la logopedia, ¿no? Los conceptos que realmente esta rama interviene en la adquisición y la recuperación del lenguaje, por lo que sus actividades son muy distintas, ¿no? En el niño y en el adulto, ¿ya? Las alteraciones de comunicación, vamos a ver esto, las alteraciones de la comunicación que se pueden darse en la voz, en el lenguaje, en el habla, en la audición, y hemos dicho, tanto como niños, adolescentes y adultos, así como los trastornos de deglución y otras funciones que vengan con la masticación también, la respiración y la coordinación de la misma, ¿no? Entonces va a ser un grupo grande donde el concepto de fonoaudiología se va a encargar de todas estas alteraciones, va a intervenir en la adquisición de la recuperación, ¿no? La fonoaudiología es una disciplina que permanece en el área de salud, como les he dicho, ¿no? Entonces, como les digo, más adelante vamos a ir viendo esto. Entonces, ¿qué países, digamos, directamente manejan los dos términos y solamente un término y algunos y hacen englobe solamente de una área para abarcar todo esto, ¿no? Se encarga salud por porque intervienen en terapia intensiva, intervienen en los hospitales, en los centros de salud, pero también intervienen en la educación y ahorita vamos a ir viendo esto, ¿no? Se va a encargar de hacer la evaluación, el diagnóstico, la intervención, la promoción, la prevención de todos los trastornos que va a afectar otra vez al lenguaje, a la voz y a la utilización, a la motricidad orofacial, ¿ya? Que incluye las áreas del habla y deglución, ¿ya? Eso, el siguiente, por favor. Ya. Los objetivos del área, ¿no? Teniendo en cuenta lo de anterior de la fonoaudiología que ya hemos dicho, que cuál es nuestro propósito de estimular, ¿no? Las habilidades lingüísticas y comunicativas de los niños y adolescentes desde su proceso de comunicación para fortalecer sus capacidades, ¿no? Relacionadas con la expresión oral, la, la lectura y la escritura, por tanto, tanto para el hábito educativo como el hábito social, ¿no? Entonces, esto sí o sí va a ser, digamos, que cuando los niños tengan retrasos o problemas ya un poquito más de patológicos, ¿no? Va a fortalecer, vamos a estimular, vamos a dar terapias, ¿no? Vamos a hacer que este niño pueda fortalecer sus capacidades, ¿no? ¿Para qué? Porque muchos niños como hablan, van a escribir, ¿no? Y a veces se va, digamos, con otras patologías fuera ya del lenguaje, que va a ir jalando a otra patología como ser dislexia, disgrafia, discalculia, ¿no? Y esto ya va a ir a otro ámbito, ya también algunas patologías del lenguaje, si no son tratadas como la disfemia, ¿no? Como la tartamudez, que va a una disfemia y después se vuelve como esto, una afectación, una dificultad en el ámbito social, porque, digamos, una disfemia se va a mover, va a ser tics, y este tics va a afectar, digamos, a todos porque lo van a ir viendo y todo esto, ¿no? Ya, el otro, por favor. Ya, estamos en el campo, ¿no? El campo de acción de la logopedia y la fonoaudiología, como les decía, ¿no? Se va a hacer, digamos, una parte clínica en las alteraciones del habla, del lenguaje, de voz y audición, que esto también se va a llevar en los centros de rehabilitación, ¿ya? En el habla vamos a tener como dificultades, ¿no? Lo que les estaba diciendo, la disfemia, las dislalias, las disglosias, ¿ya? También en lenguaje
va a ver, digamos, que ya es un poco más patológico porque ya viene siendo de 5 años para arriba, ya vienen siendo las disfasias. Las afasias pueden ser, digamos, por un daño en el sistema nervioso central y las insuficiencias, ya, aquí está un poquito mal escrito, vamos a ir arreglando para mandarlo bien, ya, las insuficiencias semántica pragmática, que eso es todo el desorden semántico que puede, que a veces en el lenguaje tienen los niños, ¿no? Y esto es directamente la descontextualización que hay, digamos, ¿no? Entonces hay 4 insuficiencias que se va a ir hablando, ¿no? En la voz vamos a tener la disfonía y la afonía. En la audición, ¿no? En la audición vamos a tener las hipoacusias, perdón, los exámenes audiométricos, ¿no? Las prótesis auditivas, de cómo se realmente en las hipoacusias se va a hablar mm, de los hertz, ¿no? De los decibeles, cuando se dice profundo, leve, esto, en los exámenes audiométricos y en las prótesis que son los cocleantes coclear, ¿no? Los implantes coclear, ¿no? 2, ¿dónde va a abarcar también la fonoaudiología y la logopedia? En la estética, ¿no? Muchos utilizan esto para, generalmente aquí en la estética entra lo que es la voz, ¿no? Entonces esto está más dirigida a la educación de prevención de alteraciones de la voz dirigidas a profesores, a cantantes, periodistas. Este campo de la estética es un poco cuando generalmente cuando el profesional utiliza, como yo ahorita, la voz, ¿no? La reproducción. Y a veces se mantienen alteradas por una pertenencia, digamos, de hablar, ¿no? De reproducir. Es como ahorita me oyen bien y cuando terminamos las 2 horas, ¿no? O el restante que nos falta, entonces mi voz ya no es la misma, ¿no? Y entonces para eso hay una prevención, para eso hay una terapia, ¿no? Tratamiento para relajar la voz y para poder nosotros dure. Porque crónicamente también, o sea, la voz se va a afectar y ya es por edad cronológica que eso también las cuerdas vocales se va a ir desgastando, envejeciendo, ¿no? Y entonces ya van a producir, digamos, las ronqueras, el mal reflujo, la succión, ¿no? Entonces eso que ya son un poquito más torpes, que ya aguantamos un poquito más y van influyendo a las cuerdas vocales. Entonces, en esta parte la estética trabaja eso, ¿no? También la fonoaudiología y la logopedia trabajan en los centros, ¿no? De rehabilitación, en institutos de adaptaciones infantil, en hogares de acogidas, que es lo que más ahorita nos interesa, ¿no? Que es en los centros de rehabilitación. Digamos, vamos a hablar de todas las patologías que ya les he nombrado, del habla, del lenguaje, de la voz y la de audición, dentro de ellas las que les he mencionado, y se va a regir, ¿no? Ya que en los centros de rehabilitación, los institutos y en los hogares tenemos estas dificultades, ¿no? En los chiquitos, los hogares acogidas cuando llegan bebés tienen problemas, digamos, ¿no? De hasta de, ¿cómo se llama? Incoordinación en la respiración, ¿no? Y succión para poder darle sus mamaderas solamente, ¿no? Algunos niños vienen de calle, en los hogares, ¿no? Estamos hablando, y tienen esta decadencia, digamos, y esta insuficiencia que pasan por el motivo social que están pasando, entonces tienen este retraso del lenguaje, tienen alteraciones y previo a un diagnóstico, diré a una evaluación y al diagnóstico se va a dar la rehabilitación, ¿no? Tenemos en los centros de rehabilitación lo que son los de apoyo que los fonoaudiólogos dan las terapias ahí, ¿no? Para poder ayudar al profesor de aula. También en los centros de rehabilitación se tiene que apoyar esto también, ¿no? A los profesores de aula y
para enseñarles. Para eso, dependiendo la metodología de cada profesional, de cada fonoaudiólogo, de cada logopeda, va a trabajar la metodología con la profe y en los institutos de adaptación infantil. Como les digo, todo esto abarca, ¿no? Y en el escolar, bueno, en lo del escolar, muchos colegios, ¿no? No, bueno, no muchos diré, tienen este acceso de poder contratar, ¿no? Tal vez los particulares o colegios que tengan esta vacante que pueda dar el ministerio, entonces puedan tener una audióloga o una logopeda para la profesora detecta y cuando detecta la profe manda al consultorio o al aula de lenguaje y la fonoaudióloga logopeda abarca este campo y empieza a dar las terapias. Generalmente con las escuelas tenemos, bueno, aquí en La Paz tenemos, van al centro y la profesora de la escuela da permiso ese tiempo para poder ir a hacer la terapia, ¿no? O dependiendo el horario también, si los niños estudian en la mañana o en la tarde, entonces se hace el cambio y se puede lograr esto, ¿no? Entonces, ya han visto que la fonoaudiología y la logopedia eh, tienen su campo de acción, el campo de trabajo, ¿no? Clínica, estética, centros de rehabilitación y escolares, ¿no? Pasamos al otro, por favor. Ya. La importancia, ahora vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la fonoaudiología y la logopedia, ¿ya? Las diferentes áreas en fonoaudiología y logopedia son claves, ¿ya? Para ayudar a la persona a establecer, mejorar y recuperar las habilidades y funciones en la comunicación humana, siendo clave para interactuar con el mundo que les rodea, expresar sus sensaciones e ideas, optimizar, ¿ya? Sus relaciones sociales e interpersonales, ¿no? Mientras más fluidos sean los niños, más pongan lo que sienten, sus emociones y socialmente van a llegar, digamos, más lejos, ¿no? A veces algunos niños son muy elocuentes y pueden, digamos, contar lo que les ha pasado. La persona también puede hacer esto, ¿no? La persona adulta, los jóvenes, hasta contar un chiste, ¿no? De cómo se va a expresar, cómo va a empezar a hacer sentir el chiste, lo que cuenta, entonces va a automatizar, digamos, sus relaciones sociales e interpersonales. La presentación es observar de aquellos conocimientos más importantes de la fonoaudiología en el transcurso de estos años, ¿no? En la actualidad, como les digo, la fonoaudiología es una disciplina cuyo objeto es el estudio de la comunicación humana, ¿no? Nos regimos solamente a esa área, ¿no? Entonces, a veces, digamos, me preguntan de alguna parte, bueno, por experiencia, tal vez sí la conozca, ¿no? O por estudio, o por posgrados, que ustedes también lo están realizando para saber ahora, puedo responder. Pero digamos, en la fonoaudiología solamente me voy a ocupar de investigar de aquí a aquí, ¿no? Sobre, sobre todo lo que tenga con la comunicación. Ya. Entonces, vamos a la otra, por favor. ¿Ya? Los objetivos son objetivos del área. No, perdón, sí, estamos bien. Una previa reseña histórica de la fonoaudiología y la logopedia. Tenemos a nivel internacional, tenemos la fonoaudiología en Bolivia, tenemos también el trabajo interdisciplinario, ¿ah? La fonoaudiología en los centros de educación especial, la introducción de la comunicación humana normal. Entonces, todo esto vamos a verlo, ¿no? Vamos a ir viendo en estas clases, en estas 2 semanas vamos a ir viendo todo esto y vamos a empezar como la breve reseña, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Ya? Bueno,
Desde antes ya había esto del lenguaje, algunos investigadores investigaban, digamos, filósofos de toda parte, médicos, ¿no? Poco tal vez más los médicos porque eran los que veían, digamos, esta persona no habla y querían ver, digamos, por qué no habla o por qué no escucha o qué relación tiene, ¿no? Entonces, también partió esto de Hipócrates, ¿no? Un médico de la antigua Grecia que decide estudiar la patología de la comunicación. También le interesaba, él regía, digamos, esto de ver, digamos, de las lenguas también, aparte del lenguaje, las lenguas, ¿no? Las lenguas, los idiomas, de dónde partían, cómo es que empezaba cada uno a decir, digamos, en otro idioma, mamá, papá o otra palabra, ¿no? Que no fuera los estes, ¿no ve? Y de ahí es donde Hipócrates, ¿no? Aparecen los primeros ayudantes de patologías de la comunicación, que eran los foniascos, ¿ya? Así se llamaba, foniascos. Suena ahí chistoso, ¿ya? Y eran los fonoaudiólogos, los logopedas, los terapeutas del lenguaje, todo esto, ¿sí? Entonces, oficialmente en 1925 en Estados Unidos, cuando ya existía una notoria falencia de la especialidad en las áreas del habla, la voz y del lenguaje y entre otros, ¿no? Entonces ya empieza a ver, digamos, esto, ¿no? De los foniascos un poquito tomarlo más en serio, ¿no? Ver, digamos, porque ya había esto, digamos, del habla, del lenguaje, que tenía que ver ya también regía con la voz, todo esto. Y esto sucede, digamos, después de los años pasan y suceden grupos de profesionales que se unen, digamos, a una asociación ya un poquito más grande. Mientras los años van avanzando, ya se van viendo, digamos, esto de pertenecer, de la necesidad que había, digamos, hacer. Y entonces se forma también un grupo, ¿no? Que es la Asociación Americana del Lenguaje, ¿no? Y Audición, ya, llamada en inglés Ash, ya. El otro, por favor, ya. Entonces vamos a ver un rato la fonoaudiología. Muy bien, la fonoaudiología y la logopedia a nivel internacional, mundial, ¿no? Entonces la disciplina ya recibe diversos nombres desde antes, ¿no? Alrededor de todo el mundo y en la mayoría también habían de Sudamérica, conocidas como fonoaudiólogos en Bolivia, en Chile y en Argentina. En México y en Venezuela, los terapeutas del lenguaje, ¿no? En España, en Italia es conocido como la logopedia, ¿ya? Entonces, ya empiezan a aparecer los nombres dependiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en otros países lo dividen, ¿no? No es todo junto. Fonoaudiología es algún complemento bien grande, ¿no? Fono, audiología, ¿no ve? Entonces, son tres que están, entonces, vamos a ver en la siguiente, por favor. ¿No? Vamos a ver en la siguiente, ¿ah? A nivel del mundo internacional, ¿no? En Gran Bretaña, ¿no? Están los especialistas en de terapias del lenguaje y ven cómo dividen esto en dos partes, lenguaje y audición, ¿no? Por eso hay los audiólogos, ¿no? Que también ya hay en Bolivia, poco a poco, con estos años, desde el 2010, ya han aparecido, digamos, ¿no? Entonces están los audiólogos, en Norteamérica también se les dice, ¿no? Entonces tenemos igual los terapeutas especialistas, ¿no? En el lenguaje, ¿ya? Y audición. En España e Italia igual lo dividen en dos, ¿ya? Italia, España, Alemania y Cuba lo dividen en dos, en la logopedia, en la rehabilitación y audiología, que tiene que ver todo con el audio, ¿no? Los sonidos y todo eso. En Venezuela y en México, ya directamente los conocen como terapeutas
del lenguaje, ¿no? Terapia del lenguaje. Directamente son terapeutas del lenguaje y esto rige, ¿no? En Latinoamérica realmente rige, digamos, como les estaba diciendo, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, en gran parte, digamos, en Perú, en Ecuador, más rige, digamos, la fonoaudiología. Le he puesto audiología porque ahora ya ha aparecido, digamos, más directamente con lo que es todo audio, ¿no? Entonces ya está apareciendo, ya igual, no como tal la carrera en sí, pero ya especialistas bolivianos, profesionales que han ido a estudiar a los otros países y directamente hacer la especialidad, ¿no? De audiología, ¿ya? En Francia le dicen ortofonia, ¿ya? Y en Japón, ¿no? También tienen. Pasamos la próxima, por favor. Entonces, un ratito vamos a hablar sobre Latinoamérica, donde ha aparecido en los primeros, era en Chile, por ejemplo, se inicia la carrera en el 2004, entre firmas, asociaciones, ¿no? Entonces, ven, digamos, actualmente la imparten la fonoaudiología en 14 universidades a nivel nacional allá, ¿no? En Argentina es un poquito más, tienen, digamos, desde 1937, se crea la Escuela Municipal de Fonación, solamente de fonación, ¿no? Vamos a recordar que solamente la fonación es la voz, ya, la entonación, el ritmo, ya como tal, digamos, las otras, oído y todo eso, estaban en investigación también y cómo es, ¿no? A pesar de los años, luego, con el pasar de los años, perdón, cambia esto, ¿no? En las escuelas municipal de foniatría, ¿no? Ya empieza a haber la especialidad de foniatría y los empiezan a agarrar, digamos, con la ayuda de ver esto de la escuela de fonación, ¿no? Esto cuya escuela daban un curso especializado a los profesores, alumnos, ¿no? Sobre directamente de la hipoacusia también, ¿no? Cómo impartir, cómo poder a dar clases, ¿no? Y entonces muchos de ellos se apoyaban directamente con la lengua de señas, ¿no? Después del 47 ya inicia un instituto, perdón, de la foniatría en Buenos Aires, ¿ya? En el 48 ya empiezan las audiometrías, la audiología, ¿ya? Ya directamente la foniatría ya empieza a jalar otras patologías, ¿no? Y empieza a interactuar, digamos, y con la tecnología también a ver las audiometrías, ¿no? Para ver los hertz, los decibeles, cómo estaban oyendo, si era, digamos, una hipoacusia neurosensorial bilateral o lateral, ¿no? Y en el 53 se abre un programa de tecnología de fonoaudiología con una duración de 3 años que ya actualmente ya se encuentra como carrera en las universidades. Ya en Argentina también en las universidades, ¿no? Hay lo que es la carrera de fonoaudiología. El próximo, por favor. En Brasil, ¿no? Desde los años 90 ya se abre esta carrera, ya con un total de especialistas de más de 4.000, ¿ya? Dividiendo la especialidad del lenguaje, la voz y la audición estética. ¿Qué quiere decir esto? En Brasil han dividido, ¿no? Ahora ustedes ven que se han ido por campos, ¿ya? Aún nosotros han visto en los diferentes países, están como carrera completa, ¿no? Están como carrera directamente. En cambio, en Brasil ya se gradúan, o sea, es como yo estuviera haciendo la escuela especial, yo soy profesora de educación especial, entonces, pero mi tesis, los últimos dos años, lo voy a hacer directamente con mi especialidad también. ¿A dónde quiero ir a dar terapia? Sea solamente del lenguaje, sea solamente de la voz, sobre la audición
y sobre la estética. Hay muchos y hay algunos profesionales que son capísimos fonoaudiólogos, lavando el oído, haciendo audiometrías, viendo, revisando todo el aspecto de audiológico, ¿no? Algunos logopedas o fonoaudiólogos, puedo decir, que también se dedican directamente a lo que es la estética, la producción. Entonces, más que ellos trabajan directamente con los artistas, que van a ver los conciertos, ven si su entonación, entran con ellos, ven cómo están, si está bajando el volumen o no, como los internacionales tienen, ¿no? Ustedes han visto que, tal vez saliendo un poquito del tema, ¿no? Cuando Shakira tenía la voz, tenía su logopeda, su fonoaudióloga, antes de empezar el concierto, antes de hacer esto, para intervenir en la voz, relajar la voz y ella poder dar el concierto. Entonces muchos se dedican igual. Otros se dedican al lenguaje, ¿no? Que es todo lo que es la patología del lenguaje, que es grande, pero en el lenguaje igual algunos fonoaudiólogos, ¿no? Se dividen entre bebés, ¿no? Neonatos, de 1 año a 5 años, ¿no? O de 1 año a 18 años, o los que trabajan, digamos, puro con viejitos, con adultos mayor, perdón, ¿no? Que tienen Parkinson, cáncer, tumor en la garganta, entonces van eligiendo. Entonces, en Brasil hay esta posibilidad que cuando los fonoaudiólogos o logopedas dan esto, entonces ellos rigen esto, ¿ya? Entonces, por eso como se dividen, ¿no? Se dividen la carrera y van a hacer la especialidad y con eso es, ¿no? En Cuba también hacen lo mismo. Entonces uno, por ejemplo, como les decía, ¿no? En educación especial, yo me voy a regir, voy a trabajar con trastornos del lenguaje. Entonces mis 2 años va a ser investigación solamente trastornos del lenguaje en la conducta de tal niños, o en el centro o en la escuela de retraso mental, ¿no? Entonces voy a trabajar todo eso y directamente ahí, ¿no? A veces, digamos, dicen, ¿no? Es educador especial, pero también el educador especial tiene, ¿no? Esto, que más trabajo y más, digamos, ha ido su tesis a una dirección, y en esta dirección ha dado, digamos, como retraso mental, y entonces puede manejar retraso mental. O PCIs también, ¿no? Con los métodos DOMA y otro que aparece. En Uruguay, hasta, bueno, ahora sí ya se puede decir que ya están contando, porque no se contaba la carrera, ¿ya? Y hay pocos especialistas, digamos de estos 50, ahora ya pueden haber 120 o un poco más, ¿no? Que son los especialistas en fonoaudiología, ¿no? Se está abriendo, digamos, aún en proceso, ¿no? Las tecnologías y la estructuración de la carrera en su país. Así que nosotros no somos los únicos, ya, nosotros hemos ganado, creo que a Paraguay. El próximo, por favor. Ya, la fonoaudiología en Bolivia, ¿ya? Desde los 80, en Bolivia había ya fonoaudiología. Empieza a aparecer los profesionales con la carrera de fonoaudiología. Claro que estos han sido estudiados, ¿no? En el extranjero, haciendo un acuerdo con los seguros privados de salud, porque eran los únicos que podían avalar, digamos, o convalidar la carrera para poder atender, digamos, a los pacientes con trastornos o patologías de la comunicación en el área de salud, ¿no? También ellos se iban directamente al área de salud, ¿ya? Podemos decir que hace 14, 15 años, ahora ya 15, sí, desde el 2010, ya estamos en 2025, desde el 2015 se abre la carrera de fonoaudiología en Bolivia, ¿no? Que presenta como carrera de 5 años. Ya, esto se empezó en la carrera de privada de la Señora de la Paz, ¿no? De Nuestra Señora de la Paz. Ellos eran los primeros también que estaban incursando en esto. Y en el 2010, la UNSA,
¿no? La Universidad La UNSA, con el convenio, digamos, de la Universidad Ministerio de Salud y la Universidad de Chile, hacen, digamos, con una ONG, el Children, ¿no? Que empiezan a ver, digamos, esto de la carrera y en la UNSA, los primeros, por ejemplo, como era un convenio grande que había entre carreras, entonces se hacía 2, 3 años aquí, 2 años, y los últimos años iban a pasarlo a Chile, digamos, ¿no? Porque todavía aquí no habían, digamos, profesionales que puedan ayudarlos a hacer un estudio por los mismos tecnológicos. Ahora ya tenemos de la fibrosis, ver cómo están, no hacer una radiografía o una ecografía directamente que sea del área, ¿no? Entonces iban a hacer allá las prácticas para ir a ver, digamos, y venirlo a ya a implementarlo aquí, ¿no? En la actualidad ya hay la carrera, hay en Santa Cruz, en Cochabamba, ¿no? La Católica. Aquí nosotros, CADEPDI, ya dando el posgrado también sobre la fonoaudiología, sobre la logopedia, para que ustedes puedan, digamos, intervenir, poder ayudar y coadyuvar a los niños, ¿no? A sus alumnos que tienen, a sus pacientitos que tienen algunas. Entonces ya se está abriendo este espacio, esta área para que, digamos, tengamos el conocimiento y podamos coayudar, ¿no? La próxima, por favor. ¿Ya? Entonces, el trabajo interdisciplinario, ¿no? Vamos a ir con el trabajo interdisciplinario, que es importante para el trabajo, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿No? El trabajo interdisciplinario en todo centro de rehabilitación y también en los centros de educación especial debemos tener, digamos, un trabajo multi, algunos, o inter, ¿no? Entonces, es importante este trabajo ya que estos van a ayudar a los terapeutas a mantener un diagnóstico específico y las secuelas de la patología en las áreas del lenguaje, por lo cual vamos a tener profesionales de neurología, psicología, psiquiatría, estimulación temprana, trabajo social, fisioterapeuta en motricidad, fisioterapeuta en disfunción de la integración sensorial, psicopedagogos, ¿no? Que forman esto un equipo interdisciplinario o puede ser multidisciplinario, ¿ya? Generalmente hay para dar el carnet, por ejemplo, los del Ministerio de Salud tienen 4 o 3 creo que abarca lo que es trabajo social, psicología, y el médico, ¿no? Calificador. El médico va a hacer todo lo que si es evidente, digamos, la discapacidad o algo va a dar, digamos, ¿no? Entonces ellos ya tienen su equipo, ¿no? Entonces, para las escuelas o los centros de rehabilitación, nosotros también debemos tener esto, ¿ya? Entonces, tenemos que sí o sí tener un trabajo interdisciplinario, ya que bien dice, bien importante es la ayuda para mantener al terapeuta con un diagnóstico específico. Muchos de nosotros podemos tener consultorios, pero solamente dar el diagnóstico del área, ¿ya? No puedo dar. Puedo tal vez poner, digamos, abajo, si estoy viendo indicadores de TEA, indicadores de TDAH, indicadores de alguna conducta, pero solamente como impresión. Porque ese diagnóstico sí o sí son de los otros de la especialidad, ¿no? Entonces, yo sí o sí voy a tener, pero siempre voy a necesitar a alguien que me afirme para seguir el diagnóstico, porque si yo le pongo retraso del lenguaje o disfasia solamente, ¿no? Yo le puedo poner la disfasia mixta, predominio del y poderlo resolver en el consultorio, poderlo resolver ahí sin un diagnóstico del otro especialista, tal vez sí puedo llevar a su recuperación. Pero ¿qué pasa si esta disfasia tiene aparte un daño neurológico o tiene algo más?
digamos, para la metodología, yo hacer, especificar el tratamiento, yo debo hacer, ¿no ve? Entonces, sí o sí, eh, tengo que llevar a esto, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, como un retraso a un niño, como un retraso del lenguaje, pero lo veo autoestimulándose, lo veo teniendo palabras sueltas, sin artículos, sin nexos faciales, por ejemplo, no discrimina los sonidos o se altera. Entonces, yo estoy viendo un indicador de TEA, ¿no? De autismo. Entonces, y le estoy dando, digamos, una metodología de retraso del lenguaje que es muy diferente a la metodología que se va, ¿no? Depende del profesional, igual cuál metodología va a ser. Entonces, pone una metodología, puedo estar errando, digamos, ¿no? Entonces, mi impresión, si yo tengo una impresión, yo directamente hablo con los padres y le digo, vamos a un neurólogo, ¿no? O a un psicólogo para que esto, o un psiquiatra, para que esto él me corrobore, ¿no? Vuelve con el diagnóstico y me dice, eh, eh, sí, licenciada, tiene esto. Entonces, yo lo que hago es el recuento directamente, ¿no? Y ya me envaso en la metodología de TEA en el lenguaje. Entonces ya voy a empezar con otra metodología, ya no voy a hacer tanta instauración de reproducción de fonemas, sino más me voy a ir en reproducción de palabras, ¿no? De conjuntos de caracterizaciones generales, entonces ya va a ser otra metodología. Entonces es bueno. También, por ejemplo, si yo veo que mi paciente, digamos, tiene la atención pese que tenga un retraso, una dislalia fonética, ¿no? Que tenga un trastorno del habla o del lenguaje, yo lo vea, digamos, un poco travieso, lo veo, digamos, mucho parar, que no terminamos el lenguaje porque ya está distraído, su atención es dispersa, cero motivación, solamente en lo que le interesa. Entonces yo también para apoyarme, para poder realizar, digamos, esta, esta evaluación, o sea, para poder seguir con la metodología de intervención, tengo que hacer, ¿no? Eh, Perdón, ¿me oyen ahora? Sí, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ah, ya. Entonces, para poder yo hacer mi diagnóstico, tengo que apoyarme, ¿no? Y mandarlo a psicología para ver qué está pasando sobre su conducta. Entonces, es así, ¿ya? Entonces, nos regimos también nos apoyamos y es bueno apoyarse y los docentes, las maestras también tienen que apoyarse en esto, ¿no? De poder, ¿cómo se llama? ¿No? De poder consultar y tener, digamos, porque a veces, por ejemplo, si me llega a consultorio un niño, vamos a decir un niño COVID, a los niños que le van, o niño pandemia, no niño COVID, perdón, niño pandemia, ¿no? Entonces, hay muchos de los niños pandemias aquí se catalogan como los niños que estaban encerrados, no tenían estimulación, solamente era la familia y depende, digamos, cómo lo trabajaba la familia, ha producido algunos retrasos, ¿no? Entonces, era un poquito más, era más concentrado en el niño, más mimado, dándole de todo, alcanzándole de todo, y entonces eso hacía que ellos no usen el lenguaje, no usen la comunicación y todo el gestos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con estos niños que tienen este retraso? Y yo me puedo apoyar en estimulación temprana, dependiendo de la edad, ¿no? Eso sí es muy porque los de estimulación temprana trabajan de 0 a 5 años también, ¿no ve? Y entonces, dependiendo de esto, si yo veo un niño con estas características, o que no sea siempre de pandemia, pero tengan estas características, ¿no?
que no ha habido mucha estimulación, que no ha habido mucho esto, se manda estimulación temprana para poder reforzar, ya que el área de estimulación temprana también complementa, digamos, un área o áreas, ¿no? Entonces, realmente sus diagnósticos de estimulación son en el área perceptual, cognitiva, social, motora y del lenguaje. Algo así es sus diagnósticos de ellos, ¿no? Entonces, manejan también. Y entonces, como van a manejar motricidad, los de fisio, van a manejar, entonces yo me apoyo, ¿no? Entonces, por eso siempre el trabajo multidisciplinario, ¿no? Es muy esencial, ¿ya? Para que salir un buen diagnóstico y nosotros hacer una metodología. Como ustedes ya han escuchado, no es lo mismo una disfasia o tratar a una dislalia como tratar a uno que tenga TEA, ¿no? Que tenga TDAH, que sea un PC, ¿no? Para los PCs, por ejemplo, podemos tomar un método Doman, otro formato, otra rehabilitación, ¿no? Entonces, eso. Entonces, nos vamos a ir viendo de todos estos trabajos en los centros, vamos a ir hablando sobre estos temas, ¿no? Hoy la clase va a ser un poquito más reducida. Entre estas 3 semanas, un poquito vamos a ir aumentando para ir viendo esto, ya que por fallas técnicas, ¿no? Estamos con esto y vayamos viendo, ¿ya? Entonces, eh, ya. Hola. Ya, entonces eso, ¿no? Entonces como les digo, entre esta mañana y entre estas 3 clases restantes, vamos a tratar de ver, ya que sí o sí son 2 horas la clase, ¿no? Y ahora estamos con este imprevisto de la compu y de todo. Entonces, mañana vamos a continuar con la clase, voy a estar a las 5 o si tienen alguna pregunta, algo de ahora, me pueden ir preguntando para irles exponiendo, ¿no? Hola. Ya. Entonces, por hoy día vamos a terminar hasta aquí, ya que mañana vamos a continuar con las clases, vamos a ir recuperando todo esto, estas 3 clases, para irles dando, porque es harta información sobre los fundamentos, ¿no? De, de la ciencia en la fonoaudiología, ¿no? De cómo es la investigación y todo esto, cómo se trata, cómo se interviene, digamos, ¿no? Ya para los otros, para que podamos llegar al otro módulo y dar ya todo lo que es en las patologías. ¿Ya? Bueno, con eso me despido. Mañana nos vemos 5 en punto. ¿Ya? Entonces un poquito vamos a también alargar un poquito mañana las clases para poder, ¿ya? Con eso me despido. Muy buenas noches. Bueno, aquí estaría concluyendo entonces la clase, estimados diplomantes. El día de mañana, las clases van a iniciar a las 5 y seguramente la docente lo va a compensar hasta un poquito más de las 7 por las fallas técnicas que hubo el día de hoy. Las clases del día de mañana son a la misma hora. Hasta luego a todos. Gracias, Alicia. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, licenciado.